Qué placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. Hace pocos días estuve analizando mi condición física, fui a hacerme los exámenes que siempre corresponden, que uno intenta hacer anualmente. Y conversando con una de las doctoras, hablábamos del tema de la obesidad o también del referente del tema de la gente que está muy delgada y cómo ha ido avanzando todas las especializaciones y se han ido dando cuenta de que el tema del sobrepeso o el tema de la falta de peso es multifactorial. Y quizá nosotros cometemos errores cuando vemos a gente muy obesa o muy delgada y la juzgamos y pensamos que es que se comen el mundo entero cada vez que se sientan a comer. Y no es así. Así que me pareció que el tema de la obesidad o el tema de cómo nos vemos era importante tratar. Así que vamos a tener un programa especial muy realmente formativo y yo quisiera que ustedes nos acompañen en esta hora en el programa de esta semana con Alan Trigueros, nuestros invitados. Inicialmente voy a presentarles a la doctora Liliana Estrada Chaverri, que es especialista en trastornos del sueño, un mundo extraordinario que ni siquiera me imaginaba y que afecta muchísimo en estas condiciones alimenticias. Con el doctor Alejandro Herrera Sánchez también, él es especialista en terapia física y rehabilitación. Y también en pocos minutos va a estar con nosotros la doctora Adriana Herrera Odio, nutricionista, quien, de camino, lo que sucede hoy con tantas presas, tuvo un choque, así que ahorita nos comienza a acompañar. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. La verdad que Muchas espero gracias, que Alan. disfrutemos montones y aprendamos, que de eso se trata, Así es. que los televidentes aprendan. Doctora, decía que el tema, a veces de juzgar a la gente por su peso, por sus condiciones, y no nos preguntamos y creemos casi siempre de que es un asunto alimenticio plenamente, y no, hay otras causas también dentro del tapete. ¿Cómo tenemos que interpretar todo esto? ¿Y qué es lo que se ha ido avanzando? Bueno, parte de lo que ha ocurrido es que se contextualiza la obesidad únicamente como una enfermedad desde el punto de vista de un origen endocrinológico o de malos hábitos de alimentación, ¿verdad? O, como vos decías, se contextualiza a la persona obesa como una persona vagabunda, que es sedentaria, que no le gusta hacer ejercicio y que por eso se mantiene obesa. Desde el punto de vista de mi especialidad, desde el punto de vista de la medicina del sueño, definitivamente el ser humano ha dejado de dormir. Algo que me sorprendió, ¿eh? No ¿En tenía serio? tan claro. Sí, he estado en una subespecialidad médica que está ya debidamente inscrita en el Colegio de Médicos y Cirujanos y nos dedicamos directamente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. Entre ellos, pues la obesidad es uno de los cuales que tocamos, no porque nos llegue directamente el paciente con obesidad a nosotros a una consulta médica, sino por los efectos secundarios que tiene la obesidad en el paciente, síntomas que va a originar y que estos síntomas muchas veces se van a manifestar durante el sueño del paciente y es ahí donde entramos nosotros porque el paciente nos va a consultar, ¿verdad? Y debemos tomar en cuenta algo. Las personas ahora se ponen electrodos en el abdomen porque no tienen tiempo para hacer ejercicio, pero ocupan sacar cuadritos. Usamos máquinas para masajear las piernas porque no hay tiempo para caminar. De igual forma, las personas están trabajando tanto o estudiando tanto que han dejado de dormir. Entonces ocupan llegar y tomarse algo para que los noquee y llegar a dormirse. Entonces es parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y me encantó que hicieras este abordaje integral porque definitivamente, específicamente en los trastornos respiratorios del sueño que vemos nosotros en medicina del sueño, es parte de los cuales van a exacerbarse la obesidad en el paciente, aunque el paciente haga 1000 esfuerzos para poder bajar de peso. Si hay trastornos respiratorios durante el sueño, vamos a tener una obesidad que sigue siendo parte de un círculo vicioso que no se rompe. Sí, hace pocos días me tocó estar en una transmisión especial desde Limón y le toca a uno estar con los compañeros. Y siempre nos reímos a ver quién es el que más ronca. Y ahorita vamos a hablar de los ronquidos porque creo que eso es un trastorno fuerte
Aquí ya todos mis camarógrafos comenzaron a levantar la mano, ¿verdad? Todos somos clientes del ronquido y entonces parece que eso tiene afectaciones muy serias, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hablar. Doctor Alejandro, usted es especialista en terapia física y también conversamos y me decía que sí, que hay un problema grande, que la gente interpreta obesidad y no sabe que hay muchos factores más bien para por las complicaciones que esto genera. Así es, don Alan. Mira, algo que hemos visto en los últimos años es el crecimiento enorme de las personas que han venido aumentando de peso. Y a veces nos llegan... Y que conste que veo mucha gente haciendo ejercicio, ¿eh? Sí, exactamente. Pero es igual, es tanto población que hace ejercicio como población que no hace ejercicio, y te puedo decir que es mucha. Actualmente vemos que la parte laboral, mucho es sentados, en cosas en una oficina, en aires acondicionados, completamente, digamos, cero movimiento, ¿ok? Que por supuesto vienen a afectar mucho la parte en general de salud. Estamos hablando obviamente incluso una mala alimentación de parte de ellos, no alimentarse, que después obviamente me imagino que la doctora va a hablar, la nutricionista, pero todos esos factores hacen que el organismo se vuelva sumamente lento y no tenga la capacidad más que levantarse, caminar 200 metros y pare ahí, porque ya es el día siguiente. Esas cosas... Se adormece el cuerpo. Totalmente. Comienza a adormecerse de la inactividad. Hay un factor que determina el hecho de que el cuerpo se vuelve inactivo, ¿okay? Yo lo llamo así, el cuerpo se vuelve inactivo y por consiguiente trata de buscar el mínimo esfuerzo para gastar menos energía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Evidentemente es donde viene todo ese montón de trastornos y me encanta esta charla, porque el hecho de integrar evidentemente la parte del sueño, la parte nutricional, la parte de terapia física, igual creo que faltan algunos otros temas. Es importantísimo. Toda la parte psicológica, que lo conversamos antes de cámara. Eso es un momento esencial de que la gente entienda que a veces el tener aumento de peso no solamente es de una especialidad. A veces hay que hacer especialidad, digámoslo así, buscar la multiespecialidad, principalmente para buscar una causa y buscar un tratamiento específico para él. A veces no es solamente hacer ejercicio, a veces no es solamente una parte nutricional, a veces no es solo una falta de sueño, es que a veces es un montón de situaciones que la gente dice, es que no bajo de peso, y eso nos ha pasado en nuestra consulta. En nuestra clínica tenemos un programa que es sobre la pérdida de peso, y donde evidentemente metemos a varios especialistas a trabajar en el campo, nutricionista, psicólogo, bueno, que me encanta la idea. Ahora tienen algo nuevo. Claro que sí, un actor nuevo. Me encanta eso, y es que es muy cierto. Muchos de ellos, te puedo decir que casi el 60-70% tienen trastornos de sueño. Sí. Voy a ir y vamos a empezar a descomponer el tema, si ustedes me lo permiten. Vamos a arrancar con el tema de los trastornos del sueño, doctora, porque la primera pregunta es, ¿cuáles son, ahora hablamos de ronquido, cuáles son esos primeros síntomas que hay que tener mucho cuidado cuando el sueño te está desgastando la vida, ¿verdad? Te está provocando gordura y está provocando otras enfermedades y no nos damos cuenta? Ok, primero voy a empezar por aclarar que el tema principal en la obesidad y el sueño viene a ser la privación crónica de sueño. O sea, el dormir menos cantidad de horas, ¿verdad? O por noche, como lo hacía anteriormente o en años o en otras décadas de mi vida. Entonces, las personas dormían normalmente en 1970 en Costa Rica, dormían de 8 a 9 horas, y ahora las personas están durmiendo menos de 6 horas, ¿ok? Y esas 2 horas no es porque las estemos dejando de necesitar, es simplemente que hay otro montón de actividades que se han unido a nuestra vida, que tienen relación con que la mujer en este momento tiene un papel más dinámico en la sociedad. La mujer trabaja, estudia y además es ama de casa y cuida niños. El hombre está requiriendo afrontar problemas económicos mayores o profesionales. Tienen que ser cada vez, tener rangos profesionales mayores. ¿Dormimos? Vamos a ver, puede ser que dormimos la misma cantidad de horas, pero no nos sustenta como antes. Exacto. O es que solo dormimos 4, 5, 6 horas. Exacto, podemos tener las dos situaciones. O sea, una persona
que por situaciones personales duerme menos horas que lo hacía antes, ¿verdad? O tenemos una persona que a pesar de que duerme 9 horas, hay situaciones en el sueño directamente que hacen que aún así ese sueño no sea de calidad. Entonces, en el sueño tenemos que tener ambos factores para que sea un adecuado sueño, calidad y cantidad. Entonces, cuando hablamos de privación crónica de sueño, hablamos de una persona que por cualquiera de las dos razones está teniendo menos horas de sueño adecuadas de lo normal o de lo que tiene que tener. Hay estudios globales muy contundentes con respecto a que las horas mínimas de sueño que debemos tener nosotros a nuestra edad es mínimo de 7.5 horas para poder funcionar desde el punto de vista cognitivo y también desde el punto de vista de disminuir nuestro riesgo cardiovascular. Pero eso me lleva entonces a otra pregunta, porque también a veces nos acostamos a dormir, pero por ejemplo hablamos del ronquido. Ajá. Yo no lo sabía hasta que me lo explicaron, que es que además inconscientemente puedes dormir menos, ¿verdad? O sea, estás acostado y supuestamente pero no entras en las escalas profundas del sueño. Eso ocurre con el ronquido, ¿por qué? Porque el roncar va a producir un sobreesfuerzo respiratorio. O sea, el roncar significa ya que hay un colapso, que hay un cierre, no estamos recibiendo la cantidad no estamos pudiendo inhalar de la forma adecuada. Entonces, esto se va a dar por un colapso parcial o total de la vía aérea superior. El ronquido viene a ser por un colapso parcial, por lo menos entra algo de aire, pero la famosa apnea del sueño, que es cuando hacemos esa pausa respiratoria, que nos quedamos viendo a nosotros, a nuestro familiar, a esperar en qué momento vuelve a abrir su vía aérea para respirar, esas famosas apneas vienen a ser todavía un cierre más profundo, más importante que lo que hace el ronquido. Pero entonces, el roncar, ese sobreesfuerzo respiratorio, termina provocándonos a nosotros microdespertares, de los cuales ni nos damos cuenta. Simplemente nos movemos o nuestro familiar ve que nosotros pegamos un brinco. Es por eso que al final nos levantamos y decimos que no logré, no sentí que dormí, exactamente. Exacto. Voy a ir a una pausa porque también me interesa, ¿y cómo hacemos para combinar ejercicios para que nos den, porque es un tema de respiración, o por más ejercicios que hagamos y respiremos, nos ayuda para poder tener un mejor dormir? Ya venimos con más. Estamos hablando del tema del impacto multifactorial que mueve el tema de la obesidad, que cada vez nos afecta más en el país, y nos preguntamos, ¿el estrés? Otro indicador, que ahorita vamos a hablar de eso. Ya venimos con más. Seguimos hablando del tema de la obesidad, un mal multifactorial. Y bueno, ya tenemos aquí a la doctora Adriana Herrera, nutricionista, que estábamos esperando, y como decíamos, bueno, ahora nos pasa montones, ¿verdad? O las presas o algún choque. Pero todo bien, ¿verdad? Todo bien, bueno, sí, gracias me alegra a Dios. montones. Doctora, en la introducción de los demás compañeros de mesa, hablábamos de ese tema de que son múltiples factores los que ahora se analizan para ver la obesidad o también la gente que le falta peso, ¿no? Y recuerda que usted lo divide muy bien y esto provocó este programa, ¿no? Okay. Entonces, hablemos un poquitito de esos multifactores que ahora comenzamos a avanzar, ¿verdad? Y lo dejamos como modo de introducción suya, que son los que están golpeando, okay, y por qué la gente es a veces obesa y que nos culpan de que estamos muy gorditos y al final termina siendo de que no es porque comemos de más, es claro, porque hay otras cosas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los compañeros por estar acá. Sí, es muy importante que se dice que somos lo que comemos y realmente esto no se cumple al 100%. Si nos ponemos a ver, hoy los niveles de obesidad solo en población escolar de 5 a 12 años andan alrededor del 34%, donde antes era un porcentaje muy poquitito, y ese porcentaje chiquito llegó a ser una población adulta de aproximadamente un 60-64% de obesidad. Entonces, 64, doctora. Ajá. Entonces, realmente sí nos decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Y es que la obesidad
obesogénica. ¿Qué significa esto? Que nos invita a la obesidad, ¿verdad? O sea, usted, probablemente sus papás o los abuelos de nosotros se levantaban con el sol, ¿verdad? A 5:30, 6 de la mañana, desayunaban a las 6 de la mañana, cuando el sol crea todo este proceso de hormonas, de neurotransmisores que nos ayudan a estar alerta. Tenían sus horas sin comer, nada más consumir líquido, ir a trabajar al campo, caminar, a estar activos para almorzar a las 12. Y normalmente la gente, 6, 6:30, ya había hecho su último tiempo de comida. Y de nuevo, cuando se iba la luz solar, ya nos dedicábamos a estar más relajados, a descansar. Hoy a las 6:30, si usted tuvo suerte, va saliendo de su trabajo estresado a meterse en una presa donde probablemente hasta las 8 de la noche va a llegar a su casa muerto o muerta del hambre, va a abrir el refrigerador, va a comer sin estar consciente de lo que come, mientras prepara la cena, sigue comiendo. Y algunas veces, bueno, tengo muchos amigos y amigas me dicen, después de que acuestan a los chicos, comparten con los hijos, abro otra vez la compu para estar así, y al día siguiente a las 5 de la mañana me despierto, tengo que estar. Entonces realmente nuestra vida cambió, nuestra sociedad nos ofrece alimentos bastante económicos alrededor. Una paciente me decía, yo no tengo plata, pero cuando me siento mal, una latita de leche condensada me vale 300 colones, un arequipe que venden también creo que era 300 colones. Entonces, realmente la obesidad es multifactorial y no necesariamente somos lo que comemos. Hay una serie, para mí todo eso que tiene que ver con bienestar, tiene 4 ejes principales, que serían, bueno, el primero, obviamente la alimentación no es el único, pero sí tiene que ver. Todo el manejo de las horas sueño, el descanso. No es lo mismo alguien que tiene las mismas 7 horas sueño, 8 en el día que en la noche. No, y nos dice la doctora ahora que están en promedio durmiendo, o estamos durmiendo 6 horas. 6 horas. Sí. Ya ni siquiera 8. Sí, prácticamente sí. Sí. Y perdón, me decías entonces, ¿y los otros 2? Ok, los otros 2 serían la actividad física y el ejercicio, que aquí hay que separarlos. Ejercicio es lo que yo programo, ¿verdad? Yo voy, me pongo las tenis y voy a caminar, yo me pongo las tenis y voy al gimnasio o voy a clases de natación y zumba. Actividad es lo que yo hago en el día. Se supone que nosotros deberíamos estar dando 10,000 pasos al día. De hecho hay una aplicación que es gratuita en los teléfonos que se llama Salud, que es un corazoncito. Si ustedes lo activan, estoy seguro que la mayoría de nosotros, si acaso llegamos a los 3,000 pasos en un día normal, ¿verdad? Entonces, realmente las personas cuando me dicen, es necesario programar ejercicio todos los días. Bueno, no sería necesario si usted es una persona activa. De igual manera se ha visto en estudios recientes que no es lo mismo, no tiene el mismo beneficio la persona que programa ejercicio 3 horas a la semana, que sería el ejercicio programado mínimo que debería de haber, que la persona que lo hace, pero además está en movimiento durante su día. O sea, ese NEED que llamamos, o esa actividad no programada, hoy en día parece que es más importante incluso que ese ejercicio programado, ¿verdad? O sea, que programar ese ejercicio, pero estar todo el día sentado con una mala postura, o sea, a ver si logro entender. Los 4 factores serían, bueno, obviamente alimentación, sueño, falta de ejercicio, ¿verdad? Bueno, y algo metabólico sería. No, la otra es el estrés. Y el manejo don estrés, sí, claro, me hacía falta. O sea, me faltó en esta columna solo la psicóloga para el manejo del estrés. Bien, creo que está muy claro de que ya no es, y esto para aquella gente que a veces se burla y lo decía ahora el doctor, se burla de los que están muy gorditos, ¿verdad? Ya, no solo es el factor, o sea, ahora tenemos muchas condiciones sobre la mesa. Vamos a hablar con el doctor Alejandro, porque decía la doctora Adriana que si supiéramos manejar el día correctamente, me imagino que es el tema de que si estoy mucho tiempo escribiendo, me levanto, me pongo de pie, hago algo, transito, camino, si activo mi cuerpo, esto ya comienza a generar beneficios. Así es, don Alan. Bueno, varios análisis o estudios que se han hecho a nivel mundial también han demostrado que iniciar una rutina de 30 minutos diarios de ejercicio mínimo nos logra
digamos que mantener en un estatus, ¿ok? No el mejor, pero sí a mejorar, ¿ok? Cuando un paciente viene por ese factor, digamos, de obesidad, donde está sobrepesando evidentemente articulaciones, donde los músculos están obviamente muy flácidos, inestabilidades articulares importantes, problemas de columna por su sobrepeso. Lo idóneo ahí es decirle al paciente, ok, vamos a comenzar con una rutina básica. La rutina básica son 30 minutos de ejercicio diarios y ese ejercicio es caminar. Y no sobre caminar sobre una banda, porque vamos a la parte de lo importante también, que es el ejercicio, digamos, fuera o aislado de una zona de 4 paredes, ¿ok? Claro, porque siendo uno de los factores el estrés, por supuesto, necesitas ver un poquito más, algo más. Normalmente esos pacientes son pacientes, como decía la doctora Adriana, son pacientes que pasan encerrados en una oficina, en su carro, todo el día, y evidentemente lo que ocupa su cerebro es empezar a programar actividad física sana, ¿ok? Donde yo tenga la opción de incluso tratar de buscar aire un poco más saludable. Entonces, bueno, y le decimos, mira, busca una cancha de fútbol cerquita de tu barrio, en donde está el zacate, para compensar un poco la parte articular. Entonces, es ahí donde comenzamos nosotros a darle esa énfasis al paciente o a la persona. Tratemos, digamos, de llevar el ejercicio desde un punto cero a un punto, digamos, adecuado a su condición general. Porque evidentemente el hecho de tener sobrepeso, estar con algún tipo de problema metabólico, etcétera, etcétera, va a conllevar a muchas situaciones que hay que cuidar mucho a ese paciente, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que nos llegan a nuestra consulta, me dice, es que fui a la nutricionista y me dijo que hiciera ejercicio. Yo comencé el ejercicio, pero resulta que yo quería entrar así como todo motivado y me puse las tenis y salí corriendo. Claro, al día siguiente amanecí con las rodillas inflamadas. Y claro, cuando comenzamos a ver rodillas teniendo un sobrepeso, evidentemente hay un problema de cartílago, un problema de meniscos, un problema de ligamentos. ¿Y qué pasa con eso? El paciente hay que recuperarlo sobre esa lesión y comenzar otra vez de cero. ¿Sí? ¿Me explico? No. Y quitarle la frustración porque es correcto. O sea, se puso de atleta y al final siguiente no. Todo eso es importante. Tengo que tomar lo que ahora llaman, son de jocoso, la pastilla el día después, pero es del día después que haces ejercicio, ¿verdad? Es correcto. Que le duele todo a uno, ¿eh? Y ese tema también es un tema importante. Eso de que le duele todo el día siguiente, eso no es bueno. Vamos, el ejercicio tiene que ser un ejercicio saludable. El ejercicio tiene, como te digo, tiene que ser un ejercicio progresivo y evidentemente acompañado de todo este factor multidisciplinario, ya que eso conlleva a una muy buena salud. Esa es la diferencia. Yo siento que acá no es una cuestión exclusiva de uno o del otro, no. Es que de verdad hay que ser un poco consciente, quizás, sobre la expectativa que uno como persona necesita. Realmente decir, yo quiero seguir. Es más, también es una cuestión personal. Porque yo a veces les digo a los pacientes, puchica, aquí tenemos que tomar en cuenta de que también es su actitud lo que cuenta. ¿Por qué? Porque no es simplemente ir a correr. Es como dice, ponerse la camiseta y de hacer las cosas de una forma correcta. Porque si usted dice, es que esta semana fui, de las 5 días, fui nada más 2. Pero es que complicado, porque en efecto, usted puede tener la mejor actitud. Y con esto voy a ir a una pausa para también venir a que la doctora Liliana... Pero me dice el productor que no se olviden de hablar qué ejercicios hay que hacer para el tema de los ronquidos. Así que en el primer segmento hablé de eso, estuvimos en una gira, ¿verdad? Y entonces todos roncaron un montón, entonces se quedaron en eso. No, pero decía que a veces, y por eso es que me gusta hablar integralmente, porque a veces decimos, voy a empezar los ejercicios, estoy comiendo bien, pero me sigo sintiendo muy cansado, tremendamente agotado. Y, ojo, puede ser porque al final no estás durmiendo lo que tienes que dormir, ¿verdad? Voy a ir a una pausa, ya venimos con más para dejar los últimos 2 segmentos un poquito más extendidos en tiempo y poder ahondar más en el tema. Ya venimos, estamos hablando sobre el asunto de la obesidad, un mal multifactorial que tenemos que atender.
Bien, en la pausa estábamos conversando sobre otros temas, incluso que la gente es media atrevida y empieza a tomar algunas cosas naturales no tan convenientes que causan efectos complicados y que hay que tener muchísimo cuidado. Y bien lo decían los doctores, por favor, siempre que los especialistas estén atentos de lo que usted está haciendo, porque se puede topar con cosas que no son tan oportunas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así es. Doctora Liliana, decía antes de ir a corte comercial, porque todos aquí me decían, bueno, ¿y qué hacemos contra los ronquidos? Que también, ¿verdad? Pero no hay una técnica, obviamente, contra los ronquidos, me imagino, ¿verdad? Supongo, ni ningún ejercicio para eso. Habrán ejercicios que nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento o fortalecimiento de la pared torácica y dorsal, de tal forma que podamos tener mejores movimientos respiratorios. Pero en realidad el ronquido y la apnea del sueño se va a dar directamente por una colapsabilidad o una tendencia a un relajamiento, ¿verdad?, de la vía aérea superior. Y ahí entran muchos factores. Desde factores obstructivos, por ejemplo, yo puedo tener unas glándulas o amígdalas sumamente grandes que ya me obstruyen la entrada de la vía aérea. Podemos tener adenoides, podemos tener un tabique nasal que está desviado, o una base de la lengua muy ancha, que generalmente la vamos a tener en pacientes con obesidad. Entonces hablamos de factores que ya no dependen directamente del ejercicio, sino que son factores que simplemente existen por un agrandamiento, ¿verdad?, o una hipertrofia o crecimiento de tejidos dentro de la vía aérea. Y por otro lado, debemos recordar que la vía aérea es un tubito que va a tener tanto músculos constrictores, o sea, que tienden a cerrar, como músculos dilatadores. Y esto es lo que ocurre durante el sueño, que hay, como el sueño va profundizándose en etapas, parte de la característica del sueño es que vamos perdiendo el tono de los músculos, nos vamos poniendo atónicos. Entonces, al ocurrir esto, los músculos pierden su posibilidad de mantenerse abiertos y van a cerrarse de forma natural. Por eso es que la apnea obstructiva del sueño y el ronquido son característicos del sueño, ¿verdad? Porque o de pacientes que están sedados con ciertos medicamentos, vamos a tener sedación de la vía aérea. Y entonces tengo que ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué entonces se dice, o porque tienen que considerarse como un factor en el tema de que uno esté más obeso? Bueno, hay una cuestión, digamos, tipo como hormonal, pero también se han visto que, por ejemplo, en las horas sueño la persona disminuye la insulina, o sea, la hiperinsulinemia, digamos, que es como es esta hormona. La insulina la gente lo relaciona con diabetes, ¿verdad? Correcto. Entonces lo entendemos como cuando nosotros comemos alimentos que contienen carbohidratos, cereales, azúcares, frutas, lácteos, para poder, estos se digieren, se absorben en la sangre y para poder metabolizarlos necesitamos la insulina. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, piensen que cuando nos sube la glicemia, que es el azúcar en sangre, la insulina sube y la señal que le damos a nuestro cuerpo es, tenemos energía, pero si usted no se está moviendo, almacenemos, por si vienen las épocas de vacas flacas. Lo que pasa es que esas épocas de vacas flacas en el ambiente que hoy vivimos, no aparecen nunca. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, pero cuesta que aparezcan, ¿verdad? Un momento en que... Y aparecemos los toritos gordos, ¿verdad? Ya no las vacas flacas. Sí, porque los alimentos están muy disponibles. Entonces, personas, por ejemplo, que no tienen en sí diabetes diagnosticada, pero que tienen niveles de insulina muy altos, que eso a veces se puede ver por la acantosis nigricans, que es que se le hace a uno como unas... manchitas aquí en el cuello o en los nudillos de ok, eso es un indicador a tener en claro. Si se empieza a poner el cuello negro, ¿verdad? O algunas manchas, ahí hay unas luces complicadas. Y ahí voy a expandir un poquitito. Hay varios factores por los cuales dormir mal o estarme ahogando en la noche, que es parte de lo que ocurre, va a provocarme a mí obesidad. Y el primer factor viene a ser que cuando yo obstruyo mi vía aérea de forma intermitente, me va a llegar oxígeno de forma intermitente. Entonces, esta hipoxigenación intermitente y, de nuevo, la ventilación con la nueva entrada de oxígeno es la que a lo largo de la noche produce la resistencia a la insulina que la doctora habla. Además, por otro lado, también se ha visto que hay resistencia a la leptina, y la leptina es otra sustancia
que es saciadora de hambre. Entonces uno dice, ¿por qué en el paciente que duerme mal, que está privado de sueño por cualquier circunstancia, más bien los niveles de leptina están elevados? Entonces quiere decir que el paciente con apnea del sueño o con trastornos del sueño y que no duerme debería más bien estar más delgado porque tiene más incremento de leptina, pero no ocurre esto, sino que ocurre lo mismo, hay una resistencia. Por más leptina que haya circulante, hay una resistencia en el cuerpo a esa leptina. Por eso el paciente con apnea del sueño y con problemas de bronquido, o pacientes que simplemente duermen menos horas de lo normal porque tienen insomnio o porque tienen jornadas rotativas de trabajo, como lo decía la doctora hace un rato, o sea, gente que tiene horarios fuera del tiempo normal de sueño del ser humano. O sea, la noche y el día para estar despierto y la noche para dormir. Las personas que tienen este tipo de alteraciones van a tener alteraciones desde el punto de vista de insulina, desde el punto de vista de leptina, van a comer de forma, les puedo decir que es involuntaria. Hay estudios incluso grandes en la Universidad de Stanford en Estados Unidos donde habla de que la persona que duerme mal una noche, al día siguiente va a haber una tendencia natural a comer alimentos con mayor contenido calórico. Entonces obviamente no voy a buscar la lechuga, voy a buscarme la picarita ¿verdad? O cualquier cosa de estas que viene a ser comida de alto valor calórico para compensar el nivel de energía. ¿Qué se requiere para mantenerse despierto? O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Si no duermes, te va a dar muchas ganas de comer comida más chatarra, ¿verdad? Y comienza a levantarte. Desde el punto de vista también del cuerpo, comienza el cuerpo a sufrir, ¿verdad? Ya con estos trastornos, se hace más lento, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, cuento como anécdota que una vez venía, ya un poquito más entrado en años, saqué una patineta que me encontré vieja, me puse a bajar la cuestita para que mis hijos me vieran, y bueno, cuando se me atrozó el perro, mi mente le dijo al cuerpo, haga esto, y mi cuerpo nunca lo entendió, ¿verdad? Y me llevé un papayazo porque ya no reacciona el cuerpo de la misma manera. Así es. Bueno, y también digamos de todo lo que dice la doctora, eso también conlleva en el punto de vista físico a lo famoso, lo que llaman el síndrome de fatiga crónica. Y la fatiga en sí es esa lentitud o ese adormecimiento constante que uno le da. Incluso hay personas que están sentadas en su escritorio y un momento a otro se sientan a dormir, porque precisamente, bueno, creo que es un factor esencial en este aspecto, la mala alimentación, sus malas horas de sueño, el no hacer ejercicio, conlleva a situaciones de fatiga constantes y por consiguiente un enlentecimiento total y completo quizás de todo lo que es el organismo metabólico. ¿Cómo se diagnostica ahora, doctora? ¿Cómo hacen ustedes nutricionistas de diagnosticar? Porque ya con tantos factores, y repito que después de haber conversado con ella fue que me di cuenta que hay un montón de cositas extras. ¿Cómo comienzan ya a detectar ustedes estas otras cosas que no tienen que ver especialmente con la alimentación? Bueno, nuestro campo de acción es evidentemente la alimentación, ¿verdad? Pero yo creo que el asunto aquí es invitar a los profesionales en nutrición, a los médicos que trabajan esta área de las enfermedades crónicas no transmisibles, preparadores físicos, fisioterapeutas y todo, a nosotros estar en actualización y a ver al paciente de manera integral y también siempre tener como referir a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque nosotros, sí es cierto que mi especialidad es la alimentación y las técnicas que yo veo es cómo mejorar conductualmente, también cognitivamente, porque los pacientes normalmente tienen pues estos pensamientos, por ejemplo, no voy a ir a un gimnasio hasta que baje 20 kilos, cuando más bien, ¿verdad? Es como hasta que sea una persona con un peso según IMC normal, voy a ser saludable. Entonces, cuando yo siempre les digo, vea, la vida es ahora, no cuando baje el peso, no cuando me baje el colesterol, no cuando, ¿verdad? O sea, me voy a poner este vestido cuando baje 20 kilos. Entonces, es una cuestión... ¿Y nos obsesionamos con el peso y al final no es el tema de la grasa lo importante, doctora? Porque siempre decimos, bueno, a lo mejor mis huesos pesan mucho, no lo sé, ¿verdad? Pero, pues, bueno, lo demás también, pero... Bueno... Pero nos obsesionamos mucho con qué es el peso, porque muchas veces en la casa uno llega y se sube en la romana y es el peso nada más.
¿verdad? Sí. Pero no sabemos si es la grasa. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, evidentemente no sé si yo pongo a alguien como Hannah Gabriels, digamos, o un deportista con mucha masa muscular, probablemente por IMC no salga en normopeso. Por eso hoy en día tenemos otros índice de masa corporal, que es los kilos que usted pesa por el metro cuadrado. Entonces, lo normal sería que uno esté entre 18.5 y 25. De 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 es obesidad. Sin embargo, no es el factor hoy en día en las terapias, digamos, como más actualizadas, el más importante, porque está el porcentaje de grasa. Yo siempre le digo a los pacientes, para mí es más importante que usted me pierda centímetros de cintura, ¿verdad? Que es donde está la grasa visceral, donde tenemos esta grasa que es más peligrosa, a que me pierda peso, porque el peso mismo, bueno, la gente que tiene la costumbre de pesarse todos los días, uno sabe que el peso varía también todos los días. Correcto. Cuando realmente usted tiene un resultado positivo en cuanto a peso con un nutricionista o un profesional, es porque realmente hay una tendencia a pérdida de peso y que está haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? O sea, eso que ya es significativo, que no tiene esa variabilidad, pero hay otros factores. Pero entonces, a la pregunta original, yo creo que, bueno, cuando yo empecé a estudiar más a fondo las cuestiones metabólicas, la obesidad, la diabetes, realmente uno no puede trabajar solo, uno tiene, y esa referencia temprana Correcto. Ayuda muchísimo. Yo no tenía el privilegio de conocer a la doctora, pero yo decía, sí, ella ve a bastantes de los pacientes que vemos en nuestra clínica de endocrinología, y entonces yo ahora le iba a decir, yo tengo pacientes que con la el mismo plan, el mismo endocrinólogo, la misma medicación y todo, la han ido a ver y de un pronto a otro, por arte de magia, perdieron 6 kilos, ¿verdad? Entonces me decían, no, lo único diferente que he estado haciendo este mes es que fui a la clínica del... No estoy usando el aparatito, ¿verdad? Todas estas cosas, pero sí es increíble lo que un factor que a veces uno deja de lado puede hacer. Es igual que, bueno, no es el profesional que está hoy, pero la psicóloga, digamos, que a veces es como, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos? No estés triste por eso, no te preocupes por eso. Y desde chiquititos nos enseñaron que cuando no teníamos que llorar porque me había roto la rodilla andando en bici, la chupa chupa, el helado porque no hay que llorar. Entonces, también hay pacientes que están comiendo incluso sin tener hambre. Bueno, o muchas veces ya se sienta uno a comer, y yo soy uno de ellos, y todo me sabe a nada. Exacto. Empiezan a restringirse en cosas que realmente no tienen el impacto directo sobre el peso, ¿verdad? Hablando ahorita, dándole seguimiento a lo que decía la doctora, el 34%, o sea, 34 de cada 100 pacientes que solo tienen sobrepeso van a tener también apnea del sueño. Y el 58% de los obesos van a tener apnea del sueño. Por eso es tan importante ese trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que me han llegado pacientes que me dicen, doctora, vine con usted por la privada, porque yo en algún momento estaba también en un hospital de la Seguridad Social, y me decían, no me habían querido referir porque me tenían castigado con que yo tenía que bajar 10 kilos de peso para poder ser referido a la clínica de sueño. Y yo, pero, o sea, de eso se trata más bien, ¿verdad? La obesidad me va a generar a mí más trastornos respiratorios del sueño, y el trastorno respiratorio me va a generar más obesidad. O sea, ese círculo se debe cortar por algún lado. Por algún lado. Doctor, también está el famoso, me quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de tocar eso, el famoso atrevimiento que hacemos de que nos metemos a YouTube, pum, ponemos un plan y decimos, ahora sí hacer ejercicio. Sí, eso es un error abismal, o sea, es algo que realmente sí se tiene que considerar mucho, es un riesgo de salud enorme. Nosotros no nos podemos guiar por alguien que prácticamente pasa haciendo ejercicios toda su vida, o todo el tiempo. Nosotros no. He escuchado donde me dice, es que estoy siguiendo el programa de TRX, de no sé qué, y claro, viene con lesión de hombro, ¿verdad? O viene con lesión de espalda, o se meten, digamos, de un momento a otro, dice, es que me invitaron a una clase de CrossFit. No tengo nada contra el CrossFit, pero igual, o sea, es un ejercicio que prácticamente hay que prepararse bastante para llegar a hacerlo. Creo que la preparación física es esencial. Definitivamente es un concepto que mucha gente a veces pierde
de idea de que no es ponerme las tenis y salir corriendo, o ponerme las tenis e ir a hacer cuantas volteretas o cuantas cosas hago. No, es una cuestión de preparación. Cada concepto que estamos manejando acá es esencial llevar por parte de un profesional. No es simplemente decir, es que el fulanito, la amiga que ya fue de la nutricionista y le recomendó esto, porque eso pasa, entonces yo voy a seguir el mismo plan, porque claro, parece que tiene lo mismo que yo. O lo mismo, es que yo tengo un patrón de sueño, me voy a tomar los mismos medicamentos, porque eso a veces pasa. Y esas cosas son precisamente lo que tenemos que quitar de nuestra mente. Tenemos que ser un poco más críticos con nosotros mismos, tenemos que ser un poco más elocuentes, digo yo, porque de verdad a veces esto puede conllevar a situaciones muchísimo más complicadas. Y de verdad, hay gente que dice, es que yo quiero comenzar a hacer actividad física, pero no, tengo una lesión. Y cuando vemos la lesión, son lesiones que incluso hasta cirugía necesitan. Y posteriormente, ya tratar de recuperar eso para poder otra vez incorporarlo, es un tiempo enorme que se está perdiendo. Es algo que se pudo haber evitado precisamente buscando soluciones prontas a esto. Así es. Voy a ir a una pausa. Regreso con más. Al final empezamos con un programa hablando de la obesidad y nos encontramos que este es un problema de salud pública. Ya venimos con más. Así es. Que vamos a la pausa comercial, empiezan a surgir más temas, entonces ya me di cuenta que no me va a alcanzar el tiempo para poder tratarlo, así que voy a tener que hacer una segunda parte y me comprometo a traer al otro factor, que sería la psicóloga, para que ya veamos el tema todavía más integral. Bien, nos tenemos que poner a pensar en que al detallar o al encontrar que esto está lleno de multifactores, yo quisiera decirlo, porque la verdad, no es porque tengamos, o que esto le pueda complicar la vida a uno en el sentido de que, bueno, ahora tengo que no buscar un médico, tengo que buscar un montón de médicos, ¿verdad? Y eso me va a salir mucho más caro, eso es lo que uno inmediatamente se puede poner a pensar. Y yo creo que al final es como ir descubriendo en cuál de todos estos ítems están, ¿verdad? Que es un poquitito, y de ahí comenzar a surgir, a resolver y a ver. Pero a veces nos ponemos muy creativos y tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Doctora, seguimos hablando del famoso plato de comida dividido en 3 partes, ¿era, verdad? En 3 partes. ¿Sigue siendo ese el concepto ideal para alimentarse? Bueno, yo creo que el plato de comida es la estrategia en cuanto, digamos, a términos de población, de recomendación en población. Es una estrategia válida y sencilla, que es el plato que usted tenga, divídalo, que la mitad siempre, asegúrese de que la mitad siempre hayan ahí vegetales, porque ahí simplemente no nos estamos asegurando de que el plato calóricamente, si la mitad son vegetales, no va a ser tan excesivo, ¿verdad? Sino también que hay nutrientes, vitaminas y minerales que necesitamos. Ahora, y esto es más complejo, ¿verdad? Cuando uno visita a un nutricionista, normalmente hay muchos métodos que uno puede utilizar y uno se debe ajustar al paciente, pero también es importante que nosotros conozcamos nuestras limitaciones, nuestra forma de alimentarnos, nuestros horarios y ver con todo esto qué podamos hacer. Por ejemplo, a muchas personas les funciona muy bien la preparación de alimentos un domingo, por ejemplo, para asegurarnos de tener alimentos toda la semana. Hay otras personas que les funciona más levantarse temprano y asegurarse de los alimentos nutritivos. Una de las cosas que para mí más es una alimentación es la falta de tiempo y el llegar a la comida rápida, ¿verdad? Entonces, eso asegurarnos. Para mí hay factores muy importantes. El primero es asegurarnos un ambiente que cada vez seguro. Tiende a ser más barata. Así es. En una situación económica tan difícil. Y lo saludable cada vez más caro. Sí, exactamente. Sí, el otro día vi anunciado que habían como unos taquitos ahí con una salsa de queso y todo, yo decía, 2.500.
Yo siempre les digo, vean, no es lo mismo ir a una heladería, comerse un helado, disfrutarlo, ojalá que usted fue caminando, lo vivió con sus hijos, con su familia y todo, ahí fueron 200 calorías y quedaron ahí. Pero si usted se lleva el galón de helado para su casa, pudo haber sido 7,000 calorías que nos volamos en una semana, ¿verdad? Entonces, en la casa no tener alimentos disparadores de ansiedad o que me hagan comer más o hacer atracones y tener alimentos nutritivos. Y es tan difícil, doctora, para darle también participación a los demás, es tan difícil porque yo a veces digo, cuando le ponen a uno aquello, me dice, haga palitos, son tantos carbohidratos, tantas proteínas, tantas cosas, es como arameo para nosotros que estamos, ¿verdad? Y para la gente tal vez de baja escolaridad todavía peor, ¿verdad? O sea, no hay formas más sencillas de decirle, mire, es una tacita de arroz y hacerles un plan de 15 días. ¿Verdad? Perdón, eso es una queja mía a los nutricionistas. Lo visual es más fácil de entender. Lo visual es más fácil de entender. Sí. Yo creo que podríamos hacer un pequeño esfuerzo ahí en esa materia. Doctora Liliana, hablaba la doctora Diana de el uso de un aparatito para dormir, ¿verdad? En los casos de apnea, que tal vez es esa sensación, lo repetimos, de que está roncando y pronto otro se quedó y uno dice, vuelva. Exacto. Le pasa más a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Después de la edad, después de la posmenopausia, ya la mujer se va a igualar en el hombre en el riesgo de apnea del sueño. Antes estamos protegidas, ¿verdad? Por cada 2 hombres, una mujer con apnea, pero después nos igualamos. Así que ya... Interesante. ¿Y siempre es el aparatito o hay otras formas para nivelar esto? En realidad hay varios métodos, pero no hay un método específico, sino que tenemos que individualizar el caso en cada paciente. Lo que pasa es que si yo soy odontólogo y solo pongo el dispositivo para la boca, para adelantar la mandíbula, va a ser probablemente una tendencia poner solo eso, ¿verdad? El fin de las clínicas de sueño es que trabajamos integralmente. Trabajamos con el otorrino, trabajamos con el odontólogo. ¿Qué exámenes hace? Porque hacemos polisomnografías, que son estudios de sueño. Despacito, doctora, porque ese nombre está difícil. Polisomnografías. Poli, muchos, somno, sueño, grafos, elementos o variables. Entonces, valoramos desde cómo duerme el paciente a través de ondas de sueño, cómo es la evolución de las fases de sueño a lo largo de la noche. Observamos... O sea, te pasan una noche completa analizando. Sí, exactamente. Vemos la parte respiratoria, cómo es el esfuerzo respiratorio del paciente, cuántas pausas hace por hora, a cuánto se baja la oxigenación, cómo responde el corazón ante estas pausas, ¿verdad? También hay estudios que son ambulatorios, o sea que el equipo se lleva a la casa del paciente, sobre todo cuando son pacientes como que tenemos clarísimo que va a tener apnea del sueño, se puede enviar al estudio ambulatorio, pero... volviendo al tema de los tratamientos, ¿verdad? Después de que tenemos ese resultado con esos estudios, porque es como hacer una radiografía de una muñeca rota, o sea, evaluar el sueño del paciente es evaluar todas sus funciones, tanto electrofisiológicas como cardiorrespiratorias. Entonces, eso es lo que hacemos a través del estudio de sueño. Después de esto le entregamos al paciente un reporte y es ahí donde sabemos nosotros claramente si tiene una enfermedad grave, si es moderada, si es leve, si tenemos que intervenir solo el peso del paciente y el ejercicio y podemos darle tal vez un chance a 6 meses o si debemos ya tener otro tipo de intervenciones. Entonces, se puede poner un dispositivo en la boca que adelanta un poco la mandíbula, sobre todo para pacientes que tienen retracción mandibular o una base de la lengua que está tiradita muy hacia atrás y que necesitamos aumentar ese espacio respiratorio atrás. O para roncadores leves o moderados o apneas leves podemos usar dispositivos de avance mandibular. Pero de lo que la doctora habla es del CPAP, que es ya una mascarita que ponemos y que a través de un compresor de aire infla la vía aérea. El aire me mantiene distendida la vía aérea, entonces elimina el ronquido, elimina las pausas respiratorias, elimina esa desoxigenación intermitente que es la que al final va a generarnos en el paciente toda una crisis metabólica a lo largo de la noche. Entonces, estos pacientes vuelven a dormir bien, vuelven a cumplir horas de sueño y además, en lugar de estar como en una maratón toda la noche por sobrevivir, logran que el sueño tenga esa función reparadora. Ese término de toda una maratónica para tratar de dormir es bastante específico. Como mal, duermo mal, no hay oxigenación y el músculo comienza prácticamente a desvanecerse.
Sí, no tiene respuesta correcta. Parte del oxígeno es llevar una respuesta correcta al músculo, desde toda la perspectiva fisiológica, ¿verdad? Hablando en ese aspecto. Ahora no vamos a entrar en tema porque es bastante complejo de todo el proceso que el mismo músculo necesita para poder activarse, pero una activación, uno de los elementos esenciales para la activación de un músculo es la parte de oxígeno. Si nosotros no tenemos una buena captación de oxígeno, evidentemente nuestro músculo simplemente no va a actuar de la misma forma y vamos a tener contracciones menos sostenidas o vamos a tener tensiones musculares menos fuertes, y eso conlleva evidentemente a que sea con muchísima más facilidad las lesiones musculares, desgarres o lesiones articulares, etcétera, etcétera. Doc, me quedan un minutito para cada uno. Sus conclusiones. Bueno, mi conclusión es que evidentemente ocupamos, o en este aspecto se ocupa un equipo multidisciplinario para poder llevar este tipo de problemas a un buen punto. No solamente es un factor de nosotros como en la parte física, sino que evidenciando acá podemos tomar en cuenta de que tanto es un factor de sueño como un factor nutricional, incluso un factor psicológico, lo que puede conllevar a una persona, evidentemente, a situaciones de obesidad. Obviamente el concepto de obesidad es un concepto bastante amplio. No solamente vamos a presenciar sobre un efecto propiamente del metabolismo, etcétera, etcétera, sino que hay que ahondar un poquito más en ese paciente. Lo bonito de esto es realmente llegar siempre a acuerdos entre profesionales y no pisotearnos, como decimos nosotros a veces vulgarmente. Aquí en Costa Rica pasa mucho eso. Tratamos de ser igual. Yo trabajo con colegas que son terapeutas respiratorios, que trabajamos también el concepto de la buena respiración para una buena captación de oxígeno. Es esencial. El tema es el complemento, que al final de cuentas es la esencia, digamos, de un buen factor o un buen fin, ¿verdad? Para el trato de este tipo de población y en general, porque igual trabajamos con deportistas que también tienen problemas de sueño, que eso lo veíamos comentando también, y de la importancia realmente de que esos deportistas descansen bien. A veces los entrenadores es dele, levántense temprano, no tienen incluso no estamos días de midiendo, descanso. sí, claro, y no estamos midiendo ese tipo de factor, sí, incluso desde personas muy jóvenes hasta incluso adultos. Sí. Sus recomendaciones para la gente, doctora. El paciente confía en uno como una persona que, a razón de lo que trabajamos, el paciente no sabe si está llegando a un lugar de atención integral o no. Eso depende de nosotros, de qué con tanta integralidad vamos a manejar a ese paciente. Y el nivel de profesionalismo. Es parte de la ética, ¿verdad? Este paciente voy a referirlo al otro profesional para que me ayude a hacer esa unidad diagnóstica o de tratamiento con este paciente, ¿verdad? Y pues sí es cierto, hay enfermedades del sueño que no me permiten tener una adecuada calidad de sueño. Por lo menos lo que debemos defender es tener esas 7.5 horas de sueño en adultos de nuestra edad. En adultos mayores podemos dormir en promedio 6.5 horas, que vamos a sentirnos bien. Y si estamos durmiendo esa cantidad de sueño o esa cantidad de horas y aún así nos sentimos mal, algo está pasando. Algo está pasando. Hablando de ética, doctora, usted nos reunió a todos acá, ¿verdad? Usted nos provocó que estuviéramos acá. Y quisiera escuchar sus conclusiones, sus aportes para los televidentes. Bueno, a mí esta mesa me ha encantado porque realmente es muy rico el trabajo interdisciplinario y hablar interdisciplinariamente, entonces uno va entendiendo muchas cosas que uno dice, mira, por esto pasó esto. Creo que ante la enfermedad el paciente siempre lo que busca es lo que me duele, que me cure. Y después otra cosa que oigo yo mucho es complementemos con lo natural, con la terapia natural, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo, ¿por qué no hace un alto y trata de complementar con un estilo de vida? Porque es lo que usted siempre hace. Todos los días nos movemos, todos los días dormimos, todos los días nos alimentamos, y el otro punto que falta es que todos los días tenemos emociones y decidimos si nos comemos las emociones, si nos vamos a la cama, si no dormimos por las emociones, ¿verdad? Entonces, hagan el cuadrito que te hice. Un estilo de vida. Sí, este cuadrito. Algo más natural que eso. Y otra cosa, lo que normalmente a veces estamos, que uno dice, no, es que no duermo bien y todo, no sé por qué a veces también es lo que más nos resistimos a tratar. Es que no me gusta moverme, es que me duele cuando me muevo, entonces es lo que mejor, entonces voy a empezar con la alimentación. Porque son procesos. El tema es, son procesos. Me ganó el tiempo, vamos a dejar la mesa planteada para otro programa donde vamos a hablar de esta temática, porque la verdad que me pareció extraordinaria.
Yo quiero agradecerles a mis invitados por haber compartido con nosotros el día de hoy y decirles, Costa Rica es un asunto de todos, lo construimos poniéndonos de acuerdo hasta en estos temas. Imagínense, cambie su estilo de vida, pásela bien, que Dios bendiga sus hogares.